Amigas y amigos, el proceso electoral en Estados Unidos se pone intenso y vaya que ya se están desplegando las estrategias político-electorales. Es interesante todo lo que ha ocurrido en las últimas horas y la gran pregunta en Estados Unidos, ¿por quién vas? ¿Por Donald Trump o por Joe Biden? Es interesante un análisis que da a conocer el diario estadounidense de New York Times, pero también el diario mexicano La Jornada tiene una muy excelente referencia de lo que está ocurriendo en las últimas horas en estos comicios que vive Estados Unidos, la potencia norteamericana. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este martes 1 de septiembre del 2020. Información importante de todo lo que está ocurriendo en este escenario que está viviendo Estados Unidos de cara a la elección del próximo presidente estadounidense. Es interesante cómo van desplegando ya cada quien sus estrategias políticas. Y bueno, hay quien afirma que Donald Trump, quien pretende la reelección, se ha enfocado más en un discurso confrontador, incluso alentando actos violentos. Esto es lo que ha referido el equipo político de Joe Biden, que a su vez ha retomado justamente este discurso, que lo único que ha hecho Trump es polarizar a la población estadounidense. Y resulta interesante, vamos a comenzar con esto, lo que dio a conocer el diario estadounidense The New York Times. En su análisis que presenta, titulado de esta manera, Elecciones 2020, el Partido Republicano postula a Trump y el demócrata Biden aún lleva la ventaja, da pormenores interesantes que nos permite tener una lectura muy general de todo lo que implica este proceso electoral en Estados Unidos. Ponte al día las últimas cifras, lo que te perdiste de la convención, el enfoque del presidente Trump en el futuro de la economía y los supuestos riesgos que corre la grandeza del país en caso de que Joe Biden fuera electo. Esto es realizado por Annie Carney y Stacey W. Herdon, y de verdad que lo estuve leyendo y me parece muy interesante, vale la pena que también tú lo tengas presente. Dice las cifras de la semana, una encuesta de ABC News, Ipsos, publicada a principios de esta semana, reveló que el margen de ventaja de Joe Biden había aumentado 5 puntos porcentuales a un 45% tras la Convención Nacional Demócrata. Este aumento estuvo compuesto en su mayoría por demócratas. El 86% de los adeptos al partido expresaron una opinión positiva sobre el candidato, un incremento de 7 puntos en comparación con la encuesta previa que realizó Ipsos una semana antes de la convención demócrata. Un sondeo de Franklin and Marshall College de Pensilvania, realizado durante la semana de la Convención Nacional Demócrata, demostró que Biden le llevaba la delantera al presidente Donald Trump por 7 puntos en este estado pendular que es clave. Los votantes de Pensilvania se inclinaron a decir que Biden era más apto para la presidencia en varios aspectos, aunque el manejo de la economía fue una excepción notoria. El 48% dijo que Trump administraría mejor la economía en comparación con el 44% que afirmó lo mismo sobre Biden. Para ponerse al día, esto está muy interesante. Por fin han terminado 2 semanas de convenciones consecutivas durante las cuales los candidatos trataron de definirse a ellos mismos y a sus contrincantes. Biden, el nominado demócrata, prometió sanar a una nación doliente demostrando empatía y decencia. Además, logró desarmar el argumento de los ataques republicanos que aseguraban que estaba senil y no podía expresarse con frases completas. Trump, en su discurso, uno muy largo, por cierto, hizo poco por abordar el tema de la pandemia del coronavirus. En cambio, advirtió cuál sería el futuro de la economía y la grandeza del país si Biden resultaba electo. Ahora, los próximos momentos importantes en los que los votantes tendrán la oportunidad de comparar y contrastar a los candidatos sucederán en los debates que arrancarán el 29 de septiembre. Y vale la pena también destacar esto, el manual de estrategias de Trump ha quedado claro por ahora. Biden respondió
Y esto llama mucho la atención. La campaña de Trump ha tenido dificultades para definir un mensaje congruente para atacar a Biden y a su compañera de fórmula, la senadora de California, Kamala Harris. En ocasiones retratan a Biden como permisivo en cuanto a la delincuencia, al afirmar que está en contra de mantener el orden público. En otras ocasiones dicen que es estricto en cuanto a la delincuencia, al recordar el proyecto de ley para reprimir delitos violentos que respaldó en los 90, y adoptan el mismo enfoque disperso para hablar de temas como la inmigración, el comercio y la política exterior. Sin embargo, en la convención los republicanos plantearon el argumento de que Biden daría paso a más de las periferias radicales de la izquierda demócrata y que sus políticas nacionales pondrían en riesgo la seguridad de los estadounidenses. En repetidas oportunidades lo vincularon con posturas como retirar el financiamiento a la policía, lo cual Biden no apoya. En varias ocasiones mencionaron que no había condenado los actos de destrucción perpetrados por algunos manifestantes, lo cual tampoco es cierto. Este es el pequeño bosquejo que retomamos del diario estadounidense New York Times, pero el diario mexicano La Jornada destaca esto: se monta Trump en la violencia como arma electoral. El presidente Donald Trump y sus bases ultraderechistas han fomentado las confrontaciones violentas contra manifestantes en la lucha por la justicia social, como Black Lives Matter, apostando a la violencia que ellos generan y fomentan como herramienta clave para su estrategia de reelección, cuyo tema central es la ley y el orden. En los últimos días, Trump ha intensificado su ataque retórico contra lo que llama izquierda radical, centrando su mensaje de su campaña en salvar al país de lo que califica de violencia en las manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policíaca en varias ciudades como Portland, Oregon, Minneapolis y Kenosha, Wisconsin y Chicago. Esto continúa con la narrativa que ofreció al aceptar la nominación republicana la semana pasada, cuando declaró: tu voto decidirá si protegemos a los estadounidenses que obedecen la ley o si daremos cuerda suelta a los anarquistas violentos, agitadores y criminales. Casi todos los días amenaza con enviar más fuerzas federales armadas para reprimir a manifestantes. El pasado fin de semana en Portland hubo enfrentamientos entre activistas de justicia social y derechistas fieles a Trump, con una caravana de autos y camionetas pro-trumpistas decorados con banderas nacionales, desde donde se dispararon bolas de pintura y gas pimienta contra los manifestantes. Hubo altercados y un hombre de las milicias murió. Aún no hay detalles de quién fue el responsable. El presidente retuiteó un video mostrando las acciones de sus simpatizantes, escribiendo: era de esperarse, o sea, justificando la violencia de sus partidarios. Trump ha expresado de manera abierta su apoyo a los actos de sus simpatizantes este fin de semana, al igual que a lo largo de su presidencia, algunos de los cuales se identifican como parte de milicias, incluso los llama grandes patriotas. Eso incluso después del incidente en Kenosha, donde un joven de 17 años que se identificó como miembro de una milicia pro-Trump acabó con la vida a dos manifestantes e hirió a otro con un rifle semiautomático la semana pasada. La Casa Blanca reitera que solo el presidente Trump ha mostrado la valentía y liderazgo para imponer la ley y el orden, pero la abrumadora mayoría de la violencia por la cual Trump responsabiliza a la izquierda radical proviene de la derecha. De hecho, los incidentes más violentos en tiempos recientes han sido perpetrados por derechistas, neonazis y del Ku Klux Klan, entre otros, que apoyan a Trump, como el del tiroteo masivo en El Paso hace un año, que buscó acabar con la vida de mexicanos para frenar la invasión hispana en Texas. El supremacista blanco que condujo su auto contra una manifestación antiderecha racista en Charlottesville, Virginia, acabando con la vida de una mujer, y muchos más. En casi todos, el presidente ha manifestado su simpatía y ha rehusado condenar a los responsables. Y en este escenario, pues los demócratas denuncian que es el presidente quien está incitando la violencia en las calles del país. Biden condenó la violencia de cualquier especie, pero atacó a Trump a calificarlo de presencia tóxica que amenaza la seguridad de todos en el país al incitar la violencia mientras fracasa en el manejo de la pandemia. Los demócratas desean evitar que el enfoque de la elección sea la violencia, ya que esa es justo la estrategia de Trump para distraer del tema de la pandemia. Estados Unidos acaba de registrar 6 millones de contagios y más de 180,000 fallecidos por COVID-19, por mucho el líder mundial, y de la crisis económica, ambos no convenientes para su reelección. Y
Y bueno, por lo mientras se informa que se estrecha la carrera presidencial en Estados Unidos. El presidente Trump va a 6 puntos a la saga de su rival demócrata Joe Biden en las encuestas nacionales. Sin embargo, en muchos estados pendulares se ubica dentro del límite de error de más menos 3 puntos. Así está este panorama en Estados Unidos, muy interesante. Y mientras tanto, de manera muy general, se insiste sobre este asunto, pues, de la estrategia de Donald Trump. Calificó así de esta manera, tú lo puedes leer en pantalla, no te lo puedo leer por, obviamente, políticas también que tiene esta plataforma y que hay que respetar, pero así es como calificó a las manifestaciones contra la policía en Kenosha. Dice, estos no son actos de protesta pacífica, dijo Donald Trump, y las consideró como actos de vandalismo. Y bueno, aquí lo vemos en esta fotografía. A ver, dice, el presidente Donald Trump visita algunos de los negocios dañados en los disturbios. Y bueno, también tuvo tiempo para esto. Donald Trump vuelve a azotar a la NBA. Sus audiencias han bajado y no subirán. El presidente estadounidense no pierde cualquier oportunidad que se le presenta para azotar a la NBA. El conato de boicot para impedir medidas antirracistas efectivas y el hecho de que sus jugadores se pongan de rodillas para escuchar el himno antes de los partidos le saca de quicio. La gente está cansada de ver lo mucho que se ha politizado la NBA. Sus audiencias están muy bajas y no volverán a subir, acaba de asegurar Donald Trump. Lanzó además un aviso a otras dos de las competiciones deportivas más importantes de su país, el fútbol americano y el béisbol. Espero que el fútbol y el béisbol estén viendo y aprendiendo porque les estará pasando lo mismo. Manténganse firmes por nuestro país y nuestra bandera. Hasta este punto ha llegado Donald Trump. Ojalá desde este punto de vista tu opinión es importante. Hasta la próxima.